Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestra amabilidad, por vuestro cariño. Yo creo que tanto Elenita como yo diríamos que nos habéis hecho sentir muy en casa entre vosotros, como si formáramos una parte de vuestra iglesia. Pues hemos estado realmente encantados de estar con vosotros y gracias eso por todo vuestro cariño para con nosotros. Hoy nos toca hablar de la iglesia como esposa de Cristo. Una palabra también de gratitud para el grupo de alabanza por todo lo que nos han ayudado en estos días, con su música tan bonita, tan acertada, tan entusiasta. Y hoy las canciones han estado muy de acuerdo con lo que vamos a ver en lo que viene en el estudio, ¿no? Así que muchísimas gracias a los músicos por lo que nos habéis ayudado a alabar juntos al Señor. Una cita para empezar de un gran amigo mío que se llama Eric, porque viene en el boletín que hemos tenido al principio. Dice Eric allí: ¿te has parado a pensar alguna vez en las implicaciones de pertenecer a la entidad más importante de toda la historia? Tú y yo, que pertenecemos a la entidad más importante de toda la historia. ¿Sabes que si eres hijo o hija de Dios, formas parte de una comunidad de millones de personas que traspasa fronteras culturales, geográficas, sociales y temporales? Y Eric nos ha citado en estos días y lo hemos cantado también en esta mañana y conviene casi volver a decirlo, ¿no? Cuán privilegiados somos como pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un privilegio enorme, inmenso y totalmente inmerecido de formar parte de la novia de Jesús, de la esposa de Cristo. Vamos a mirar esta figura que Pablo utiliza en su carta a los Efesios. Vamos a mirarlo también en otros textos. En primer lugar, vamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver cómo aparece esta figura en el Antiguo Testamento, cómo hay referencias que utilizan la idea del matrimonio para ilustrar la relación de Dios con Israel. Luego, un poco más adelante, vamos a ver cómo tenemos esta figura en el futuro, en el Apocalipsis, hablando de sucesos futuros. Igualmente son textos que nos conmueven. Y vamos a terminar pues haciendo un repaso quizás allí un poco más extenso de lo que significa la figura de la esposa en el presente, en el momento actual para nosotros en nuestra situación. Pero tres textos, si puedo, del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a leer unos versículos en Jeremías capítulo 2, que nos hablan de la ruptura de este matrimonio entre Dios y su pueblo Israel. Jeremías 2, versículo 1, dice: y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. Y cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada, santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ellos se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. La relación de Dios con Israel en el desierto, aún a pesar de todas las murmuraciones como conocemos. Pero versículo 4,
oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? La ruptura del matrimonio, porque Israel iba tras otros amantes, por así decirlo, los ídolos de las naciones de Canaán. Una relación que quedó rota por completo por causa de la infidelidad de Israel. Y esto ocurrió tantas y tantas veces, en repetidas ocasiones, a lo largo de la historia de Israel. Y sin embargo, mientras Israel era infiel, Dios era siempre fiel. Isaías, en segundo lugar, nos habla de la reconciliación que el Señor promovió con Israel una y otra vez. Isaías, podemos leer los versículos del 4 al 5. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Aquí no es una escena de ruptura, sino una escena de reconciliación. Como Dios buscó a su mujer infiel para atraerla hacia sí, para volver a renovar totalmente la relación que tenía con ella. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada. En ti se deleita el Señor. ¿Cómo es la palabra? Efzibá. Y la tierra, tu tierra será desposada, Beula. ¿No? Lo que Dios va a hacer para restaurar a su pueblo. Y una tercera referencia muy interesante a esta idea de la relación entre Dios y Israel como la de un esposo con su mujer, lo encontramos en el libro de Oseas. Y aquí la lectura tendría que ser grande porque ocupa los 3 primeros capítulos de la profecía de Oseas y no vamos a leer todo esto. Pero otra vez vemos, como vosotros sabéis, ¿no?, que Dios manda a Oseas a casarse con una mujer inmoral, con una prostituta. Eso era desde el principio un matrimonio muy arriesgado y muy pronto la relación estalla, se deshace en pedazos. Y Oseas se encuentra que su esposa le ha abandonado, Gomer se ha ido a convivir con alguno de sus amantes por ahí. La relación queda rota. Y sin embargo, Dios busca, Oseas tiene que buscar la reconciliación, como veremos en el capítulo 3 en su momento. Pero todo eso es una ilustración también que Dios ha promovido, exigiendo a Oseas que se casara con Gomer, para ilustrar cómo Israel estaba haciendo lo mismo con Dios. Por eso en Oseas 2, leemos los primeros versículos casi. Decid a vuestros hermanos, Ammi a vuestros hermanos Ruhamá, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Una relación rota por completo por la infidelidad de Israel. Pero Dios, este Dios cuyo amor es eterno, cuyo amor es fiel, cuyo amor no cesa nunca, sin embargo busca siempre la reconciliación. En el mismo capítulo 2, versículo 14, leemos, por tanto, he aquí, la seduciré,
La llevaré al desierto, le hablaré al corazón, le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Os acordáis cuál era el valle de Acor? ¿Os suena algo? El valle de Acor era donde sepultaron a Acán, aquel que pecó cuando la conquista de Jericó se hizo con un manto babilónico y algo de oro y tal y cual, lo escondió bajo su tienda cuando Dios había prohibido tajantemente que Israel tomara botiquín de Jericó. La ciudad tenía que ser totalmente destruida por empeñarse en enfrentarse con Dios. Pero Acán pecó y por su pecado tuvo que morir y fue sepultado en el valle de Acor, el valle de turbación. El valle de turbación, literalmente. Y sin embargo, el Señor dice aquí, daré el valle de turbación por puerta de esperanza. Y me gusta tanto todo eso, porque en cierto sentido es nuestra experiencia de todos, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, bajo su ira y su juicio, y lo merecíamos totalmente. Por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, estábamos alejados de Dios y bajo su ira. Y sin embargo, Dios transformó nuestra valle de turbación en una puerta de esperanza. Y lo hizo por medio de su Hijo amado, el Señor Jesús. Y es curioso que el mismo Señor Jesús quizás hace referencia a esta misma escena cuando dice, ahora mi alma se ha angustiado, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, la he glorificado y de nuevo lo glorificaré. El Señor Jesús asumió nuestra turbación, nuestra angustia. Cuando murió en la cruz, aquella turbación que nos correspondía a nosotros, lo asumió Él. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Para cada uno de nosotros, Dios ha abierto, en nuestro valle de turbación, Dios nos ha abierto una puerta de esperanza. Y lo ha hecho por medio de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Así que esto es lo que encontramos en Oseas, ¿no? Y como digo, lo veremos un poco más adelante, un poco más en detalle en el capítulo 3, que es un capítulo fabuloso, es uno de los capítulos favoritos míos de la Biblia, de cómo Oseas tiene que ir a buscar y a retomar a su esposa y rehacer su matrimonio, porque es una figura tan clara de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero esto dentro de unos minutos, si el Señor lo permite. Así que en el Antiguo Testamento encontramos que esta figura de la esposa sirve para hablar de la ruptura entre Dios y Israel por causa de la rebeldía, la infidelidad de Israel una y otra vez, pero a la vez vemos cómo Dios busca la reconciliación y la restauración de su matrimonio. Pero ahora vamos al futuro, la figura de la esposa en el futuro. Dos textos allí, solamente para mirar brevemente antes de que vayamos a Efesios y miremos lo que el apóstol Pablo dice allí, que ya habéis estudiado también últimamente. Una referencia de la misma figura de la esposa encontramos en Apocalipsis 19, versículos 6 al 9, muy familiares, ¿no? Apocalipsis 19, versículo 6, dice Juan, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, y decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Una escena fabulosa, ¿no? Las bodas del Cordero, la mesa puesta para el banquete, allí está el novio, pero a su lado está la novia, está la esposa, vestido de lino fino, resplandeciente, radiante. Eso eres tú. Y esto soy yo. Porque somos la novia de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Y vamos a ser, por así decirlo, una parte del centro de atención en aquel momento cuando todos los propósitos de Dios para su pueblo redimido lleguen a su punto culminante. ¡Qué privilegio! Formar parte de la esposa de Cristo, de la novia del Señor. Y Apocalipsis 21 también vuelve un poco al mismo tema. Capítulo 21, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Apocalipsis 21, 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La culminación de todos los planes de Dios para su pueblo, para su universo, para su creación. Y en el centro, la novia de Cristo, la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su esposo. Y el versículo 9 de Apocalipsis 21 también nos habla, diciendo: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y sigue la descripción de esta ciudad santa, la novia de Cristo. Qué privilegio es nuestro de formar parte de esta escena futura. Pero, ¿qué significa todo eso para nosotros en el presente? Vamos a Efesios capítulo 5, porque hay 9 características del comportamiento del novio, del esposo hacia su esposa, que quisiera destacar. Estamos volviendo sobre terreno que habéis visto últimamente, pero creo que estas grandes verdades no importan para nada si insistimos en ellas, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Permitid que lea desde el versículo 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Este es el marco, ¿verdad?, de todo lo que viene a continuación, la sumisión mutua. Sigue diciendo el apóstol: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La figura otra vez de el Señor Jesús con su esposa, con su novia, la iglesia, que ha amado, que se ha entregado a sí mismo por ella, que la santifica, la purifica y la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa. Esta figura de la esposa en el Nuevo Testamento no es originario de Pablo tampoco. El mismo Señor Jesús utilizó esta figura, ¿os acordáis?, en más de una ocasión, por lo menos en uno que yo voy a leer, en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20, dice el Señor Jesús, o dice la Biblia: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. El Señor ahí describe su relación con sus discípulos como si él fuera el novio y sus discípulos formaban parte de su esposa. Juan el Bautista también utiliza la misma figura. ¿Os acordáis? Un pasaje muy familiar dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Otra vez, el Señor Jesús como el novio. Juan el Bautista asume la posición de ser el amigo del novio, quien presenta al novio a su esposa. Y luego el apóstol Pablo también en otro texto utiliza la misma referencia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Nos dice allí: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, porque os desposee un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Allí otra vez el Señor Jesús visto como el esposo y la iglesia visto como una virgen pura para el Señor Jesús, para presentaros como virgen pura a Cristo. Toda una serie de referencias entonces que tienen que ver con esta figura de la iglesia como esposa. Pero vamos a volver a Efesios, porque es allí donde quisiera durante unos segundos enfocar nuestra mirada. ¿Cómo se comporta el Señor Jesús hacia su pueblo? ¿Cuál es la relación? Perdón, al próximo día, la próxima. Gracias, Emilio. ¿Cómo es la relación del Señor Jesús con nosotros, siendo nosotros su novia, su esposa? Y hay varias características, 7 afirmaciones, antes decía 9, ¿no? 7 afirmaciones clave que encontramos aquí. En primer lugar, versículo... A ver dónde estoy en Gálatas y por eso no me suena. Vamos hasta Efesios, exactamente, el versículo 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a su iglesia. En el mismo capítulo, el versículo 2,
de Efesios 5. Ya el apóstol ha dicho, andad en amor así como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Somos el objeto del amor del Señor Jesús. Pero va más allá. ¿Qué tipo de amor es? En el mundo que vivimos podríamos formular muchas diferentes definiciones del amor según cada uno lo vea. Para muchas personas el amor es una idea egoísta. Yo te quiero porque busco en ti lo que a mí me satisface. En el fondo no es un amor tanto para la otra persona como un amor para uno mismo y buscando en la otra lo que la otra debe darle. Y eso casi siempre termina en un matrimonio roto. El amor puede ser muy egoísta cuando no está bien enfocado. Pero ¿cómo es el amor de Cristo? Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es amor de entrega. Es el amor que siempre busca el bien de la persona amada y no el bien propio. El Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz y sufrir lo indecible porque nos amaba a nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros porque para Él nuestra condición, la posibilidad de nuestra salvación era lo más importante y estaba dispuesto a entregarse a sí mismo para lograr esta gran bendición para nosotros. Es por eso que yo veo que el matrimonio en el fondo es una relación de sumisión mutua, porque la esposa se somete al liderazgo del marido, que tiene la responsabilidad delante del Señor por pastorear a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero el marido se somete a su esposa en el sentido de que busca siempre su bien por encima del bien propio. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Así que lo que Dios pide del esposo también es una actitud de sumisión, en el sentido de poner a su esposa en primer lugar y buscar el bien de su esposa por encima, como digo, del bien propio, sometiéndoos los unos a los otros. Y en mi experiencia, en un matrimonio donde hay este amor de entrega, cada uno buscando el bien del otro, esto es un matrimonio sólido, bendecido, feliz y glorioso. Cristo amó a su iglesia. En segundo lugar, Cristo se entregó a sí mismo por ella. En tercer lugar, Cristo santifica y purifica a su iglesia. Y lo hace por su palabra. Dice el versículo 26 que Cristo se entregó por ella, por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo quiere una esposa limpia, una esposa pura, como hemos visto en Apocalipsis, una esposa radiante, vestido de lino fino, hermoso. Y para ello el Señor Jesús la santifica y la purifica a su iglesia. También así el Señor presenta a su iglesia a sí mismo como gloriosa, santa y sin mancha. Versículo 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. Cuando me miro a mí mismo, os tengo que confesar que pienso cuántas arrugas y cuántas manchas aún tiene que quitar el Señor, ¿verdad? Gracias que la palabra de Dios dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesús. El Señor tiene mucho que hacer conmigo aún. Pero tenemos su promesa, que al final su iglesia será esta novia pura y limpia y santificada y radiante, que es el profundo deseo de su corazón para con nosotros. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la santificó, la purificó, se presentó a su iglesia a sí misma, gloriosa, santa y sin mancha, sustenta a su iglesia y la cuida. Según el versículo 29, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo
a la iglesia. El otro día dijimos que este verbo cuidar se encuentra también en 1 Tesalonicenses 2 para hablar como la madre con su niño pequeño recién nacido, le cuida, le arropa, le alimenta, le vuelca todo su cariño en ello. En Deuteronomio es interesante que en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, el mismo verbo se utiliza para describir a un pájaro, a una madre cuidando de sus polluelos, escondiéndoles bajo sus alas, calentándolos, protegiéndolos de todo peligro, la madre cubriendo con su cuerpo y con sus alas a sus polluelos. Qué bonito, eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor cuida a su iglesia, nos da su calor, nos cubre, nos protege, es nuestro refugio, extiende sus alas para cubrirnos y para protegernos. Sustenta y cuida a su iglesia, pero también ejerce su autoridad sobre su iglesia, y esto no lo debemos olvidar. Habla de la sumisión en los versículos 22 a 23. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. El aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador lleva implícito, imprescindiblemente, reconocerle como nuestro Señor. No podemos separar los dos conceptos. El que nos salva es el que tiene todo el derecho a ejercer su señorío sobre nuestras vidas. Así que esto también el apóstol Pablo nos lo recuerda. Voy finalizando. Estamos viendo entonces la figura de la iglesia como esposa de Cristo y cómo Cristo ejerce este amor tan único, tan divino hacia nosotros como su novia, como su esposa, como su iglesia. Y me gustaría terminar pensando en algunos de los aspectos de este amor. Es el amor del Señor Jesús para nosotros. Es el amor que Oseas tuvo que mostrar hacia Gomer. Es el amor que estamos llamados a mostrar los unos a los otros. ¿Os acordáis? Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. ¿Cómo es este amor? ¿Cómo es el amor de Cristo para su iglesia? ¿Cómo es el amor del esposo celestial para su novia, para su esposa? Venid por un momento a Oseas capítulo 3, porque creo que este pequeño pasaje lo ilustra estupendamente. Hay 9 características, 9 rasgos de amor divino que encontramos en este pasaje. Permitid que lo lea. Oseas 3, vamos a leer solamente por el tiempo los versículos del 1 al 3. Oseas lo relata en primera persona, ¿no? Es su experiencia personal. Y el Señor me dijo: ve, ama otra vez a tu mujer, amado por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre, yo también seré para ti. 9 características del amor que Dios pedía de Oseas para comer, que Dios tenía para Israel y que Cristo tiene para su iglesia. En primer lugar, decimos, es un amor activo. Dios dice a Oseas, ve, ama a tu mujer, vete a buscarla. Se ha alejado, está en manos de
de otro hombre, quizás un proxeneta. Pero tienes que ir a buscarla, a rescatarla, a restaurar tu matrimonio. Tú tienes que tomar la iniciativa, Oseas, porque Gomer nunca volverá a casa por ella sola. Ve, el amor de Dios es un amor activo. Fue el Señor que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para redimirlos. La iniciativa jamás hubiera partido de nosotros. Pero el amor de Dios es el amor activo. Es Él que toma la iniciativa. Es Él que envió a su Hijo para redimirnos. En segundo lugar, es un amor profundo. Ve, Oseas, Dios le dice, ama otra vez a tu mujer, amado por otro, así como el Señor ama a los hijos de Israel. Eso tiene que ser, Oseas, un amor muy profundo. Porque Gomer te ha hecho mucho daño, te ha hecho sufrir mucho, te ha roto el corazón. Y sin embargo tú tienes que ir a buscarla y tu amor para ella tiene que ser un amor que supera todo eso, un amor profundo. Es curioso la ironía de este versículo 1, ¿no? El Señor ama a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que aman los hijos de Israel? Tortas de pasas. Por favor. Dios ama a Israel. Y lo que Israel ama es a las tortas de pasas que ofrendaban a sus ídolos, a los dioses cananeos. Un amor activo, un amor profundo como este amor de Dios capaz de superar todas nuestras infidelidades y despechos. Un amor perseverante. Dice Dios a Oseas, ve, ama otra vez a tu mujer. Tú la amaste, Oseas. La amaste de corazón. Como hemos dicho, ella te dejó y te rompió el corazón, pero tienes que volver a tener para ella aquel mismo amor del principio. Un amor perseverante, un amor que no se rinde, un amor que sigue buscando a la otra persona para restaurarla. Así fue el amor de Oseas para Gomer, así es el amor de Cristo, ha sido el amor de Cristo para con nosotros. Es perseverante, pero es vulnerable. Es perdonador, me he saltado. Es un amor perdonador. Nos recuerda cómo Oseas tiene que ir a buscar a Gomer, a perdonarla, a decir a Gomer, por favor, volvamos a casa, rehagamos nuestro matrimonio, restauremos nuestra relación. Oseas, tienes que perdonar por completo a tu esposa infiel. La palabra del Señor nos habla precisamente en Efesios, ¿no? de todo ello, de este amor perdonador de Dios, de este amor profundo de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Un amor activo, profundo, perseverante, perdonador, pero también un amor vulnerable. El amor de Dios es un amor vulnerable. Oseas no sabía cuando iba a buscar a Gomer, si Gomer volvería con él o no. O si Gomer iba a decir, no, estoy muy bien donde estoy, no quiero abandonar a mi actual amante. Podría ser que Oseas tuviera que experimentar la humillación del rechazo una vez más. Oseas no lo sabía. Cuando vino el Señor Jesús a este mundo, Él sí sabía que venía a lo suyo, pero que los suyos que no le iban a recibir.
que los suyos le iban a colgar de una cruz. Lo sabía de antemano, sabía que al venir él se habría a ser profundamente herido y maltratado por el pueblo que tenía que haberle recibido y honrado, que sin embargo le crucificaron. Pero el amor auténtico, el amor que busca el bien de la otra persona, siempre va a ser un amor vulnerable, porque nunca sabremos cómo la otra persona va a reaccionar. Pero si amamos con esta vulnerabilidad, sencillamente estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Es un amor costoso. Dice Oseas: la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Tuvo que comprar a comer. No sé, y no sabemos si esto significaba que ella estaba en una situación de esclavitud. Es curioso que el precio que pagó Oseas es equivalente, según Éxodo, con lo que era el precio de un esclavo. Así que posiblemente Oseas estaba esclavizada, o por lo menos bajo el control de un hombre que le utilizaba para prostituirla, y Oseas tiene que comprarla. Y da la impresión de que el precio de la compra era más de lo que él tenía en metálico. Podría dar 15 siglos de los 30 en plata, pero luego tenía que darle el resto en especie porque no tenía más dinero en su cuenta bancaria. Lo había vaciado para poder recuperar a su esposa. Un amor costoso. No somos salvos con oro o plata, sino con algo mucho más costoso, con la sangre del unigénito Hijo de Dios que Él derramó a nuestro favor en la cruz. Es un amor restaurador. El amor siempre busca la restauración. La compré para mí y le dije: te quedarás conmigo por muchos días. Vamos a restaurar nuestra relación matrimonial. Eso no va a ser cosa de 2 días. No, te quedarás conmigo por muchos días. Vamos a restablecer nuestro matrimonio y va a ser un matrimonio fiel. Es un matrimonio celoso, es un amor celoso. El amor de Dios es un amor celoso. Te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre. Serás solo mío. El amor auténtico, el amor verdadero es celoso, ¿no? Celoso en un buen sentido. ¿Qué sería de mí si yo dijera a Elenita: mira, Elena, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te voy a dar el 50% de mi fidelidad, el otro 50% voy a andar con mujeres por ahí. Es un trato justo, ¿no? 50-50. ¿Qué te parece? ¿Te puedes imaginar lo que pasaría? Cogería la sartén más grande que tuviera a mano y ¡zas! Me daría la cabeza. El Señor no está dispuesto a compartir nuestro amor con nadie ni con nada. El Señor exige todo nuestro amor, toda nuestra entrega. Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Tú quedarás conmigo, dice Oseas, y no serás de nadie más. El Señor pide que nuestras vidas estén totalmente dedicadas, totalmente entregadas, totalmente consagradas a Él, porque eso es lo que pide el amor auténtico, el amor verdadero. Pero al mismo tiempo, este amor celoso es un amor que es absolutamente fiel. Yo también seré para ti. Lo que exijo de ti, Gomer, dice Oseas, yo mismo me voy a comportar exactamente lo mismo contigo. Voy a ser absolutamente fiel. Y así es el gran amor que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Es un amor absolutamente fiel. Cuando Jeremías escribió, hablaba en el capítulo 31 del amor eterno de Dios. Y luego en Lamentaciones os acordáis que dice esto: esto traigo a mi corazón, por esto tenga esperanza, que las misericordias del Señor
jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Así es el Señor, un amor absolutamente fiel, misericordias que son nuevas cada mañana, el Señor actuando siempre en fidelidad y en bendición hacia nosotros. Y dice Jeremías, esto traigo en mi corazón, por eso tengo esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Qué bonito es pensar que nosotros formamos parte de la novia de Cristo. Como decía antes, quizás el Señor aún tiene mucho que hacer conmigo y quizás diréis, pues conmigo también. Pero que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me miro a mí mismo y digo, Señor, irreprensible, ¿eso es posible? Por mí no. Pablo sigue diciendo, fiel es Él que os llama, y Él lo hará. Él lo hará. Bendito sea el Señor, que tiene grandes propósitos y planes para su esposa radiante que somos todos nosotros. Nos está vistiendo, nos está lavando, nos está purificando, pero un día seremos su esposa radiante en las bodas del Cordero, y todo eso por gracia. Todo por Él, por el inmenso amor que Él tiene para su esposa. Bendito sea el Señor.